preservar a la sociedad argentina de cualquier loca aventura golpista. No habrá radicales, ni antirradicales, ni peronistas, ni antiperonistas. Estaremos todos luchando por el futuro argentino para defendernos del imperialismo que hoy puso su garra en Granada. No habrá tampoco distinciones políticas entre los argentinos. Vamos a arrancar, nos va a parecer una pesadilla todo esto que hemos vivido hasta ahora, y será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos, de los jóvenes, de la generación intermedia y de los hombres y mujeres más maduros de la tercera edad, de los hombres y de las mujeres argentinas que sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista que ni siquiera les confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. Mirá, el esfuerzo de todos. Mercado Libre. Qué comienzo, ¿eh? Qué comienzo. Queríamos comenzar así, 7 p.m. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? El gusto de reencontrarnos, como lo hacemos habitualmente, desde esta hora y hasta las 9 de la noche. Sigamos. Absolutamente de todos los argentinos. Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica. Y si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como les decía recién, qué bárbaro, ¿no? Bueno, pasamos en la mitad del discurso, aparecen las publicidades. Bueno, ¿qué va a ser? Es los tiempos modernos, como dicen. Pero queríamos iniciar así nuestro 7 p.m. en este día 30 de octubre del año 2019. En este día miércoles queríamos recordar lo que pasaba hace 36 años. Un 30 de octubre del año 1983 se llevaban a cabo las elecciones presidenciales, las elecciones generales, presidenciales obviamente, donde los argentinos, después de lo que había sido la larga dictadura y sangrienta dictadura, volvíamos a las urnas, volvíamos a los cuartos oscuros, volvíamos a elegir nuestro destino. Y en aquella histórica jornada de aquel 30 de octubre, el día que volvimos a la Argentina se llenó de filas, de colas en las escuelas para votar. Los ciudadanos desempolvaron por entonces sus viejas libretas de enrolamiento, en el caso de los hombres, y las libretas cívicas, las mujeres, y concurrimos a las urnas. Para mi generación, aquella fue la primera vez que podíamos votar, porque las últimas elecciones habían sido
en el año 1973, cuando Héctor J. Cámpora, el tío Cámpora, convoca a las elecciones generales de ese año, o 72, y en ese año permite, después de mucho tiempo de proscripción, la participación del peronismo, con Juan Domingo Perón como candidato, ya regresado a la Argentina luego de sus 18 años en el exilio. Pero en aquella elección, al menos para la generación mía, mi generación, no teníamos la edad suficiente para votar. Por lo tanto, la del 73 la vimos pasar, como se dice. No pudimos votar. Entonces, desde el 73, bueno, luego vino lo que ya conocemos, todo lo que fue la etapa más negra en la historia del peronismo, con la AAA, con López Rega, con los grupos armados, tanto dentro del peronismo como también en la izquierda trotskista a través del ERP. Y luego vino el golpe militar, el 24 de marzo del 76. Y allí, bueno, ya nada. Y de ahí recién entonces se volvió al tema electoral el 30 de octubre. Y aquel 30 de octubre fue histórico por muchísimas cosas, porque volvíamos a elegir, porque teníamos la posibilidad de volver a recuperar la República, que estaba absolutamente abandonada, violada. Y entonces aparecieron los que eran los candidatos en ese momento, y obviamente la idea de cada uno de los partidos políticos era volver al poder, particularmente para el Partido Justicialista, que tenía yo me acuerdo en aquellos momentos quiénes eran los candidatos del Partido Justicialista. Todos estaban absolutamente convencidos que el peronismo iba a ganar. Estaban seguros que iban a poder recuperar de nuevo el poder que habían perdido por el golpe militar del 24 de marzo del 76. El candidato presidencial que ofrecía el peronismo era Ítalo Argentino Luder, acompañado de Deolindo Felipe Vittel. La Unión Cívica Radical llevaba como fórmula a Raúl Alfonsín y Víctor Martínez, el cordobés. El partido intransigente, que por entonces tenía plena vigencia política, lo proponía como presidente al Bisonte, a Oscar Allende. ¿Se acuerda del Bisonte, no? En tanto el MIT, el Movimiento de Integración y Desarrollo, lo proponía como candidato presidencial a Rogelio Frigerio, el padre del actual ministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri, el histórico dirigente del MIT, Rogelio Frigerio. Mientras que la Alianza Federal lo proponía a Francisco Paco Manrique. Francisco Paco Manrique había sido un funcionario que se había destacado muchísimo, sobre todo en el área de los jubilados. Había hecho una muy buena gestión con los jubilados, le había conseguido reivindicaciones históricas. Y de allí que la figura de Paco Manrique había irrumpido con fuerza luego en el terreno político, ¿no? Recuerdo que tenía una voz muy así, muy como con carraspera, ¿no? Una figura, era un pelado, así muy bien plantado, como se dice. Y bueno, y Manrique tenía su partido, Alianza Federal, que había encontrado eco enorme en todo el país, tenía representación en todo el país. Bueno, y eso eran los candidatos, pero claro, la mayoría pensaban que quien iba a ganar iba a ser el peronismo. Pero ¿qué pasó? Durante la campaña electoral del peronismo, que tenía muchísimas contradicciones internas, como siempre, ¿no? El peronismo era una bolsa de gato, dirían algunos. Y aparecieron algunos personajes que resultaron ser nefastos para el peronismo. El más emblemático, hubo muchos, pero el más emblemático fue Herminio Iglesias, el autor de la famosa frase "conmigo o sinmigo",
Herminio Iglesias, un personaje hoy parecería tragicómico, ¿no? Un personaje muy bizarro, digamos, hoy aparecería así. En esa época era un hombre de mucho poder dentro del peronismo, gobernador de Buenos Aires, un hombre con mucho predicamento dentro del PJ, pero claro, era un hombre que venía de las viejas luchas del peronismo. Entonces, ¿qué hizo Herminio Iglesias en el acto de cierre? Porque nosotros escuchábamos ahora las palabras de Alfonsín, el acto de cierre de su campaña electoral, 3 días antes de lo que fue aquel 30 de octubre, porque estas palabras las dijo Alfonsín el día jueves anterior a la elección, donde convocó una multitud realmente en lo que es el obelisco. El día anterior, creo, había hecho lo mismo el peronismo, también un acto multitudinario, hoy cosas impensadas, por cierto, pero en ese momento era así. Bueno, Herminio Iglesias, en su afán de decir que el peronismo se iba a imponer, ¿qué hizo? No tuvo mejor idea en ese acto político lleno de gente, y todos lo veían por televisión y todos lados. ¿Qué hizo? Quemó un ataúd con una bandera de la Unión Cívica Radical, dando a entender que el radicalismo estaba muerto. Ese hecho generó un rechazo unánime en muchísimos argentinos que dijeron, che, estos tipos quieren volver con sus viejos métodos. Eso sumado al enorme carisma de Raúl Alfonsín, lo que significaba la presencia de Raúl Alfonsín, porque hoy, para las nuevas generaciones, uno habla de Alfonsín, y la cosa era verlo, uno que tuvo la suerte de conocerlo de manera personal. Yo tuve el altísimo honor de presentar un acto, no era un acto político, era un acto académico, era la presentación de un libro que él venía a hacer acá a Salta. Lo hizo en el viejo teatro de la ciudad, allí en la calle Alberdi, y yo tuve el altísimo honor de presentarlo en esa oportunidad. Y bueno, pero lo vimos muchas otras veces, porque vino muchas veces a Salta, visitó el Consejo Deliberante. Bueno, era una personalidad única la de Alfonsín. Era increíble lo que su presencia generaba. Aquello, repito, que tuvimos la suerte de conocerlo, de intercambiar palabras, de hacer un hombre muy divertido, un hombre muy predispuesto a la broma, muy afable, muy atento, muy educado, ¿no? Era un tipo maravilloso. Bueno, y Raúl Alfonsín con ese carisma, más lo que había hecho Herminio Iglesias, determinó que esa jornada, a esta hora, cuando ya empezaron a conocerse los resultados, ya se vaticinaba un triunfo importante de Alfonsín, de la fórmula radical, que efectivamente se concretó, y en esa elección Alfonsín consiguió el 51,75% de los votos, 7.724.559 votos, el 51,75%, repito, mientras que la fórmula del PJ, con Ítalo Luder y Deolindo Felipe Vittel, consiguió el 40% de los votos. O sea, le sacó una ventaja de más de 11 puntos, 11%. Obtuvo 5.900.000 votos el peronismo. Oscar Allende, el bisonte del PI, Allende no se vende, se alquila y se permuta, ese viejo, eso cantaban en esa época, Allende no se vende, porque esa era la consigna del partido intransigente con Allende, cantaban Allende no se vende. Allende no se vende, y entonces del otro lado le contestaban, Allende no se vende, se alquila y se permuta, ese viejo HDP. Esos eran los cánticos que se usaban. Allende consiguió el 2,33%, o sea, ahí también había una absoluta polarización en la elección,
Frigerio del MIT, Rogelio Frigerio del MIT obtuvo el 1,19% y Francisco Manrique el 0,72%. Lo queríamos recordar hoy, a 36 años de aquel hecho histórico, la enorme figura de Alfonsín. Ese día los argentinos recuperábamos la democracia. Cuando escuchamos las palabras de Alfonsín, nos damos cuenta que esta democracia tiene una enorme cantidad de asignaturas pendientes. Ojalá que sea inspirador esto, ¿no? Lo de Alfonsín, lo de este discurso, sus palabras, cuando dice en este país sobran alimentos, hay una enorme cantidad de alimentos, lo que sobran son corruptos. Nuestro homenaje y el recuerdo hermoso de aquel día, de aquella jornada, para mi generación, lo que por primera vez votamos, y por supuesto en mi caso, ¿por quién lo hicimos? Por Saúl Alfonsín. Como muchos otros argentinos, muchos peronistas votaron por Alfonsín. Muchos peronistas votaron por Alfonsín. Si muchos peronistas no hubieran votado por Alfonsín, aquella elección él no ganaba. Pero muchos peronistas lo votaron a Alfonsín. Hace 36 años, un día como hoy.